Hoy día tenemos las clases con el doctor Germán Venega, él nos va a acompañar el día de hoy y el día lunes. Y el doctor Germán Venega es doctor en medicina veterinaria, magíster en ciencias veterinarias, es médico veterinario con formación avanzada en cirugía y emergencias, diplomado en cirugía y emergencias también. Realizó un entrenamiento clínico intensivo como residente en el Servicio de Neurología y Neurocirugía en la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos, profundizando sus competencias en el abordaje de patologías neurológicas complejas y actualmente es el director médico y neurocirujano en el Centro Especializado Neurovet. Y sus principales áreas de interés incluyen la neurocirugía de columna, cerebro, así como enfermedad inmunomediada del sistema nervioso central. Así que le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día y adelante nomás, doctor. Súper, muchas gracias, Karen, te pasaste. Ya, entonces, como les comentaba unos minutitos atrás, lo que vamos a hablar es de abordaje clínico y diagnóstico diferencial de patologías espinales. Esto es una clase más que nada de semiología, por ponerlo de alguna forma, pero la idea es que lo abordemos como estudiantes de postítulo. Entonces, para mí, ideal que esto sea un conservatorio, un conversatorio, más que una clase de modalidad pregrado en que yo solo hablo y rap, ¿ya? Para eso, la idea es de que interactúen lo más posible y viendo que somos súper pocos, yo creo que lo idóneo sería que participaran la gente que está conectada, ¿ya? Que es Martín y Carla. Así que, bueno, eso, po. Vamos viendo cómo nos va. Voy a compartir la pantalla entonces. Denme un segundito para poder hacer unas modificaciones acá. Aquí. Ujú, ujú. ¿Dónde era aquí? Oh, no. Ah, vamos a compartir entonces el Keynote. Compartir. Súper. Ya. Creo de que con el zoom, si pongo la pantalla completa, pierdo el puntero. Déjenme revisar eso. Vamos a ver al tiro. Claro. Ahí aparece esto. Esto es una herramienta nueva para mí. Ah, Igual está la opción abajito ¿ya? que debería ser poner el puntero. Una opción abajo. En la A ver. izquierda, en el PowerPoint. Ah, es que no es PowerPoint, es Keynote. Ah, no, Sí, por eso eso. lo Pero se ve mi desconozco. puntero en este momento, ¿no es cierto? Sí, se ve. Se ve perfecto, súper. Con eso estamos bien, entonces. Buenísimo, súper. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, aquí está mi contacto, ese es mi correo electrónico. Y como, bueno, decía Karen, yo soy el director médico de la clínica Neurovet, que es una clínica de neurología y neurocirugía veterinaria exclusivamente. Nosotros no vemos nada que no sea eso. No vemos vacunas, nada, ni medicina interna como pacientes de medicina interna, sino que solamente nos dedicamos a esto, ¿ya? Y algo me pasó acá. Voy a hacer esto. Ahí está, súper. Bueno, esto es nuestra clínica. Ya aquí esto es una foto del equipo del año pasado, que estamos en una celebración que tuvimos. Y esto es nuestro centro, estamos ubicados en Ñuñoa. Ya tenemos una unidad de neurocirugía bastante grande. Trabajamos con el doctor Javier Green, el doctor Nicolás Arriagada, la doctora Catalina Gris y yo. Somos cuatro neurocirujanos en la unidad, más un fellow, que es la subespecialidad. Nosotros tenemos un sistema de residencia también de 3 años de especialidad en neurología y neurocirugía. Y además tenemos un fellowship de neurocirugía que dura entre 12 y 18 meses, dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo. Y en este momento estamos con el doctor Nicolás Salinas como nuestro fellow. Él hizo la residencia con nosotros
hace unos 2 años más o menos que terminó. Estuvo trabajando como neurólogo clínico y en la clínica, en Neurovet, y de ahí hizo en este momento de fellow, ¿ya? Tenemos sistema de imágenes avanzadas de tomografía que nos ayuda también a resolver varias urgencias en ese sentido, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de la médula espinal, ¿ya? Y cómo semiológicamente, cómo en la clínica lo abordamos. Ya no vamos a ver las distintas patologías, no es el objetivo de esta charla, sino que es ver cómo nos enfrentamos al paciente con lesiones de médula espinal. No sé cuántos de ustedes han tenido pacientes neurológicos que hayan tenido que abordar y que a lo mejor hacer tratamiento. Me imagino que algunos ya a lo mejor tienen algo de experiencia en el manejo conservador o a lo mejor algunos de ustedes operan a algunos de estos pacientes, por ejemplo, con hernias discales en los salchis, que es lo más común, ¿no es cierto? Lo que más vemos como unidad de neurocirugía son hernias discales. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia con respecto a eso. ¿No? ¿Nadie? Ok, perfecto. Entonces, me imagino que si no tienen experiencia con esto, van a tener hartas dudas, entonces se esperaría que las podamos resolver. Entonces, la médula espinal, nunca olvidar que es parte del sistema nervioso central, ¿ya? Eso hace de que tenga una importancia tan relevante como lo tendría el cerebro. Obviamente, sin cerebro no podemos vivir y con la médula espinal lacerada sí podríamos vivir, ¿no es cierto? Por lo cual, desde un punto de vista vital, la médula espinal no es tan relevante como el encéfalo, pero sin duda cumple una función de, valga la redundancia, vital importancia para la calidad de vida y la movilización de los pacientes, ¿ya? Esto, yo sé que con el doctor Suárez tuvieron una clase de examen neurológico, ya aprendieron de que el examen neurológico, su gran finalidad es neurolocalizar, o sea, decir dónde está el problema dentro del sistema nervioso y que especialmente con lesiones de encéfalo, lesiones de médula espinal, algunas evaluaciones nos permiten dar también pronóstico, ya severidad de lesión y uno habla un poquito de pronóstico en base a esa severidad de lesión también, ¿ya? En esta imagen, mi puntero desapareció o no, no sé qué fue lo que pasó acá. Déjenme ver qué es lo que pasa con eso. Si no, voy a hacer una pequeña modificación. Dejé de compartir la pantalla, parece sin querer. Tu, tu, tu. Vamos de nuevo. Súper. A lo mejor voy a hacer algunas cosas acá. Ujú. Vamos a sacar eso, sacar esto. Pero esto nos va a facilitar poder mostrar mejor lo que quiero mostrar. Súper. Ya. Entonces, la médula espinal, este es el típico dibujito que uno ve en los libros y de que separan la médula espinal, ¿no es cierto?, en cuatro segmentos funcionales, ¿ya? Y esos cuatro segmentos funcionales están dados por la presencia o la ausencia de somas o cuerpos neuronales en conjunto. Entonces, cuando tenemos un segmento de la médula espinal donde hay una gran cantidad de cuerpos neuronales o somas neuronales juntos en la médula espinal, se habla de las intumescencias, ¿ya? Que son sectores que son más gorditos de la médula espinal porque tienen mayor cantidad de estos somas. Y eso es importante porque cuando tenemos daños de las intumescencias, se refleja inmediatamente en la signología clínica asociada. Por eso de que esta división funcional nos permite tanto decir exactamente, o ojalá lo más cercano posible a la exactitud, dónde está el problema de estos cuatro segmentos, ¿ya? Ojo con esto, de que esto solo se aplica a cuadrúpedos, ¿ya? Nosotros que somos bípedos tenemos otra fisiología y funcionalidad de la médula espinal, ¿ya? Por lo cual no nos sirve lo mismo que hacemos con los cuadrúpedos, con los bípedos para la neurolocalización, ¿ya? Así que generalmente el veterinario joven le gusta revisar harta literatura de medicina humana. Hay que tener harto ojo cuando revisen semiología de medicina humana con respecto a la médula espinal porque son un poco distintas, ¿ya? Y
En este sentido, estos segmentos funcionales aplica muchísimo el concepto que vieron con el doctor Suárez de motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿ya? Que repasándolo un poco, la motoneurona superior, el soma o el cuerpo vive en la corteza cerebral frontal, perdón, eh, parietal, perdón, el lapsus mental, parietal, y esta neurona, que se llama motoneurona superior, va a viajar su axón por el tronco encefálico y va a llegar a la médula espinal, ¿sí? En ese, en, ahí tenemos dos opciones. O este axón va a viajar hasta la intumescencia torácica o va a viajar hasta la intumescencia pélvica, ¿ya? Y en estos lugares, esta motoneurona superior va a hacer sinapsis con la motoneurona inferior, que su soma vive en las intumescencias. Y posteriormente va a bajar hacia el nervio y inervar los músculos correspondientes a los miembros. Entonces, ahí se aplica el famoso concepto motoneurona superior, motoneurona inferior. Y a modo muy coloquial, hay que entender de que la motoneurona superior inhibe a la motoneurona inferior. Es como el hermano grande que tiene que estar controlando al hermano chico, que el hermano chico corre como desesperado todo el día. ¿A qué me refiero con esto? Como de manera automática tenemos que mantener tono muscular para poder mantenernos en pie, ¿no es cierto? Nosotros no estamos pensando en todo momento, me tengo que mantener erguido, me tengo que mantener de pie. Esto se hace de forma refleja y la encargada de eso, de mantener el tono muscular, es la motoneurona inferior. El detalle está en que si se pierde esta inhibición de la motoneurona superior, se exacerban los signos no clínicos, pero la función propiamente tal de la motoneurona inferior, dando alteraciones y signos clínicos asociados a esa falta de inhibición. ¿Y cuáles son esos signos clínicos? Generalmente es hiperreflexia, o sea, aumento de los reflejos y aumento del tono muscular hasta que puede llegar a la espasticidad. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera una lesión de médula espinal en el primer segmento funcional, desde ese lugar hacia caudal vamos a tener una inhibición, o perdón, una pérdida de la inhibición de la motoneurona inferior. Si yo, por ejemplo, tuviera una lesión en la intumescencia, las manos no van a tener problemas de inhibición de la motoneurona inferior, al contrario, se va a inhibir la motoneurona inferior porque está lesionada, o sea, no es que se vaya a inhibir, sino que se va a lesionar, va a dejar de funcionar y se va a perder tono, pero hacia caudal vamos a tener inhibida la motoneurona superior, por lo cual se va a exacerbar la motoneurona inferior. Entonces, puede pasar de que tengamos una lesión en la intumescencia torácica y eso provoque hipotonía de los miembros torácicos, con arreflexia o hiporreflexia de los miembros torácicos, pero podríamos al mismo tiempo estar produciendo una hiperreflexia o hiperespasticidad de los miembros pélvicos. Si nos vamos hacia caudal y lesionáramos el segmento más común, que es el toracolumbar, las manos van a estar completamente normales, pero los miembros pélvicos van a estar con aumento de la espasticidad y aumento de los reflejos, teóricamente, ¿no es cierto? Dado por la inhibición del axón de la motoneurona superior hacia la inferior. Y finalmente, si tuviéramos una lesión en la intumescencia pélvica, vamos a tener manos normales, pero vamos a tener miembros pélvicos con una pérdida del tono y una teórica pérdida de reflejo o ausencia completa de reflejos, ¿ya? Estos segmentos funcionales son los mismos que vieron con el doctor Suárez, que son C1, C5, C6, T2, T3, L3 y L4S, ¿ya? Eh, este concepto es muy importante entenderlo porque es el que nos da las bases para entender por qué hacemos las pruebas que hacemos, por qué hacemos reflejos espinales, por ejemplo, ¿ya? Así que si tienen dudas de este concepto, este es el momento para aclararlas. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ok, súper, nadie tiene dudas, qué bueno. Perfecto, avancemos. Entonces, ¿cómo? Un segundo, me tomo un trago de agua. Ok,
Entonces, como la médula espinal es parte del sistema nervioso central, cuenta con los mismos privilegios protectivos que cuenta el encéfalo. Y el encéfalo tiene un privilegio protectivo importante que es el cráneo, que es básicamente un casco de hueso. En este caso, la columna vertebral vendría siendo un tubo protector de hueso para la médula espinal. Y la médula espinal va a ser este cable de alta velocidad que va a llevar la información del cerebro al resto del cuerpo, al resto del cuerpo al cerebro, al encéfalo, mejor dicho. ¿Ya? Y eh, como es un tubo que debe ser flexible porque nos tenemos que mover, está separado en segmentos óseos que son las vértebras. Y dentro de eso vamos a tener la médula espinal que va a estar separada además en segmentos anatómicos, no funcionales, anatómicos. Y estos segmentos anatómicos van a tener un par de nervios espinales asociados, por eso los podemos distinguir fácilmente, ¿ya? Y también reciben una clasificación alfanumérica que no siempre es coincidente con la clasificación alfanumérica de las vértebras. Entonces, cuando hablamos de segmentos funcionales C1, C5, no estamos hablando de las vértebras C1, C5, sino que estamos hablando de los segmentos metamerales C1, C5. Cuando hablamos de C6, T2, no hablamos de las vértebras, sino que hablamos de los segmentos metamerales, ¿ya? Y esto es importante porque hay diferencias anatómicas con la una y en la otra. Por ejemplo, tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 segmentos metamerales cervicales. Y esto se hace más evidente aún cuando llegamos a la columna lumbar, donde el segmento lumbar y lumbosacro, que es el mismo en el fondo, vemos que los segmentos metamerales son cortitos, ¿ya? Y de hecho la médula espinal en muchos pacientes termina más o menos en L5, ¿ya? En la vértebra L5. Y de ahí para atrás son solamente cono terminal y el manojo de nervios espinales proyectados hacia caudal que asemeja una cola de caballo y que se llama caudequina. ¿Ya? La caudequina es un segmento anatómico del sistema nervioso y no es una patología. O sea, no digan le salió caudequina. Siempre ha tenido caudequina, lo que le pasó es de que tiene una compresión del manojo de nervios que parece una cola de caballo y que se llama caudequina. ¿Vale? Y como les decía, la manera de distinguir estos segmentos anatómicos es que cada segmento anatómico tiene un par de nervios espinales. Y estos nervios espinales va a depender en el sitio anatómico, va a salir por caudal a la vértebra que le corresponde o va a salir por craneal a la vértebra que le corresponde. Por ejemplo, en el cuello, el primer segmento metameral, que es C1, va a salir por craneal a la vértebra C1, craneal al atlas. Pero como son 8, posterior al segmento cervical, ¿ya? Los nervios espinales van a empezar a salir caudales a la vértebra que le corresponden. Se fijan que aquí T1 ya sale por caudal de la vértebra T1, versus que acá en el cuello sale por ejemplo, este es el nervio de C2, va a salir por craneal a C2, ¿ya? Y eso para la gente que se dedica a cirugía es súper importante porque tenemos que saber que en el cuello el nervio espinal sale por craneal a la vértebra y que en el segmento torácico hacia caudal ya el nervio espinal sale por caudal a la vértebra, ¿ya? Cuando tenemos una lesión de médula espinal, en general vamos a tener ciertos signos clínicos que son bastante frecuentes de ver, ¿ya? Y los signos clínicos, a grosso modo, más frecuentes de ver son dolor, descoordinación, debilidad para caminar y eventualmente parálisis, ¿ya? Por ejemplo, como nos muestra esta imagen del Salchi, en el cuello, ya el dolor tiende a ser el signo clínico más relevante. En la espalda, el signo clínico más frecuente no es tanto el dolor, aunque en la literatura dice que sí, no toda, pero lo más frecuente que van a ver es descoordinación o trastornos del movimiento de los miembros pélvicos, ¿ya? Entonces no se olviden de que el cuello, el signo más frecuente de ver es dolor, y en los segmentos toracolumbares y lumbares, el signo más frecuente de ver, además del dolor, es la descoordinación o alguna alteración en su capacidad motora. Ojo, y lo vamos a ir viendo, de que la alteración en la capacidad motora no tiene que ver necesariamente con no poder caminar, ¿ya? Y eso es importante cuando empezamos a ver la clasificación de los grados de lesión medular.
Cuando ya tenemos un trastorno del movimiento, va a depender de qué tan severo es el trastorno del movimiento para ver qué nombre le vamos a poner, ¿vale? La paresia significa debilidad. La palabra paresia significa debilidad y la palabra plegia significa parálisis, ¿vale? Cuando tenemos paresia, nos podemos enfrentar a dos escenarios. Uno, mi paciente puede dar 10 pasos sin caerse, aunque tenga debilidad, o dos, no puede dar 10 pasos sin caerse y eso significa que la debilidad es un poco mayor. Cuando el paciente puede dar 10 pasos solo sin caerse y tiene debilidad, se habla de paresia ambulatoria. Y cuando el paciente está débil y no logra dar 10 pasos por sí solo, se habla de paresia no ambulatoria. Esto antes no estaba objetivizado y se objetivizó en el consenso de la CDIN de hace unos años atrás, unos 4 años atrás creo, en la cual se estableció esta diferencia. Y la verdad, por lo menos nos pasa en Neurovet de que no todo el mundo está tan de acuerdo con esta clasificación, pero por lo menos nos quita subjetividad para poder determinar si el paciente está ambulatorio o no. Porque muchas veces ocurría que decía, no, mira, puede dar pasos, pero son débiles y se cae y a veces no, entonces, y ya, y está ambulatorio o no, pucha, sí, pero da un par de pasos, pero entonces este consenso nos ayuda a diferenciar. ¿Da 10 pasos? Sí, está ambulatorio. ¿No da 10 pasos? No. Ok, está no ambulatorio. ¿Ya? Y finalmente tenemos la parálisis en la cual hay un completo, absoluta pérdida de movimientos voluntarios. Y eso es importante entender porque los movimientos reflejos no son voluntarios. Entonces, entre más afectado esté el trastorno del movimiento, más grave va a ser la lesión. Y en base a eso se establece una clasificación, ¿ya? Hay varias clasificaciones, hay de hasta 7 puntos en algunas clasificaciones. Esta clasificación que yo les muestro es la más común y es la que nosotros ocupamos también en nuestro centro, ¿ya? Grado uno van a ser pacientes que solo presentan dolor y este dolor puede ser meningio o puede ser por tracción de las raíces de los nervios espinales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hernia grande que me empuja un montón la médula espinal, le va a doler la meninge de la médula espinal, pero además de eso, la tracción del nervio espinal va a producir dolor, ¿ya? Y eso es un grado uno, paciente que camina normal, pero que tiene dolor. Y este dolor se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente con dolor cervical, el signo más frecuente de ver de dolor asociado, porque recuerden que el dolor es un síntoma y nosotros solamente vemos el dolor, ¿sí? Es bajar la cabeza y meter la cabeza entre los hombros. Ya algunos colegas también le dicen cuello de boxeador, ya que cuando uno boxea tiene que meter la cabeza entre los hombros para que no te noqueen tan fácil. Entonces, el famoso cuello de boxeador, cuello grueso metido entre los hombros, que tengo un mal rango de movimiento, que me cuesta subir la cabeza, miro hacia arriba y no la puedo mover, o también se ve mucho el famoso giro del superhéroe. Me imagino que ustedes son más jóvenes, pero en el año 89 salió una película de Batman que dirigió Tim Burton y el actor, ¿cómo se llama? Que es un actor que no parece superhéroe, pero ni por si acaso. Michael Keaton. ¿Ya? Michael Keaton era un tipo que era un actor menudo, súper menudo y que no se entrenó realmente para la película porque el director no se lo pidió, pero el traje tenía que hacerlo ver fuerte. Entonces, como él tenía un cuello delgado, la capucha de Batman es recta hasta el trapecio, para que se vea este cuello que dibujaban en los cómics. El detalle de eso es de que al actor no le permitía mover el cuello, por lo cual cuando se giraba tenía que girar el torso completo con los hombros, ¿ya? Y eso después se volvió bastante frecuente ver en las películas de superhéroes y se llama el giro del superhéroe, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un paciente que no puede, que tiene mal movimiento, rangos de movimiento laterales, no puede subir la cabeza, son los signos más frecuentes de dolor cervical. Y una vez cuando uno ya los toca, uno puede sentir la contractura cervical bastante evidente. El grado 2 va a ser descoordinación, ¿ya? No un paciente débil, sino un paciente que no puede coordinar su marcha. Y cuando hablamos de médula espinal, esto se debe principalmente al déficit de la capacidad propioceptiva, que ya vamos a hablar de eso. El grado 3 ya tenemos debilidad.
ya tenemos un trastorno motor propiamente tal. Y como les mencionaba, si da 10 pasos, lo clasificamos como ambulatoria y si no da 10 pasos, lo clasificamos como no ambulatoria. En este punto, muchas escalas separan el grado 3 y en vez de decir un grado 3 ambulatorio, un grado 3 no ambulatorio, lo pasan a grado 4, ¿ya? Pero nosotros lo que hacemos normalmente es que el grado 4 son pacientes con parálisis, ya con plegia. Y en espalda, la plegia es más frecuente de ver que en cuello, ¿ya? Es más frecuente ver un paciente parapléjico que un paciente tetrapléjico, ¿ya? Y la razón es de que en el canal vertebral del cuello es más ancho que la médula espinal, por lo cual la médula espinal tiene mucho más espacio para arrancarse, entre comillas, de la compresión, si es que fuera una lesión epidural, y eso hace de que no sea tan frecuente de ver el trastorno motor, sino que sea más frecuente ver solo dolor, por la misma tracción de los nervios espinales, ¿ya? Y en este grado 4 tiene percepción de la nocicepción. Si yo le aprieto los dedos, va a producir una reacción cortical al dolor, que no es lo mismo que una reacción refleja, ¿ya? Yo puedo tener un paciente que va a estar parapléjico, en la cual yo le aprieto los dedos y puede estar sin dolor profundo, pero va a retirar la pata porque hay un arco reflejo presente, ¿ya? Y esto se aplica mucho en el grado que viene, que es el grado 5, en la cual vamos a tener pacientes con plegia, pero si yo le aprieto los dedos, no va a tener ninguna reacción cortical al dolor, ¿ya? En este sentido, las lesiones cervicales rara vez o nunca, yo creo que he visto uno en toda mi vida, se presentan en grado 5 cuando es cuello. Y la razón es bien sencilla, porque las vías que llevan la información ventilatoria al tórax, desde el tronco encefálico, pasan por el cuello y viajan más superficial que las vías que llevan la percepción nociceptiva, ¿ya? Por lo cual, si la compresión es epidural, o sea, va a apretar la médula espinal de afuera hacia adentro, va a perder capacidad ventilatoria antes de quedar sin dolor profundo. Por lo cual, ver un paciente tetrapléjico sin dolor profundo es extremadamente raro en lesiones epidurales. Eventualmente pudiese darse en lesiones intramedulares, sí, pero también es raro de ver, ¿ya? Entonces, el grado 5 generalmente lo vamos a ver en pacientes toracolumbares o lumbares. Y esta clasificación es re importante y ahí tienen que verlo culturalmente en la clínica donde ustedes estén trabajando, que ocupen la misma escala, ¿ya? Tienen que ponerse de acuerdo como equipo médico. Ahí si ustedes quieren ocupar una escala de 8 puntos o la de 7 puntos que existe, no hay ningún problema, pero todos tienen que ponerse de acuerdo, ¿ya? Cosa de que los pasos de turno, los pasos de paciente, cuando les toca a alguien controlar un paciente que no es de ellos, etcétera, están todos de acuerdo en que el grado 1 es tal cosa, grado 2 es tal cosa, grado 3 es tal cosa, grado 4 es tal cosa y grado 5 es tal cosa. Porque es más fácil comunicarse de esa manera que solamente estar dando como algunas directrices de o descripciones de lo que yo estoy viendo. No, es que camina un poco, es que da un paso, es que da medio paso, es que está un poquito peor del lado derecho, es que arrastra la uñita. No, todo eso desaparece cuando nosotros ocupamos tablas. Lo mismo con el dolor, con las escalas de fecas y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? En esta imagen podemos ver de que los tractos que llevan la percepción nociceptiva, que son estos pequeños acá y que son especialmente la de la percepción profunda, son fibras amielínicas muy pequeñas que viajan bien profundo en la médula espinal. Si se llegan a lesionar, significa que el daño es bastante transversal en la médula espinal, ¿ya? Y eso hace de que efectivamente tengamos pacientes con una gravedad de lesión importante en la cual la sustancia gris ya está bastante afectada. Y en ese plano, eh, la lesión grado 5, o sea, con pérdida de nocicepción profunda, va a ser mucho más grave que un paciente que solo está pléjico, pero tiene hasta dolor superficial, por ejemplo. ¿Ya? Así que es muy importante recordar de que si se pierde nocicepción, el pronóstico es malo y que si queremos hacer algo al respecto, tiene que ser de manera urgente entre una ventana ideal de las primeras 24 horas o eventualmente hasta 48 horas.
¿Eso quiere decir que no podamos hacer nada posterior a eso? No, se puede hacer, solamente que la estadística nos juegue en contra y si nos comunicamos bien con los tutores y los tutores entienden de que la estadística les está en contra, pero quieren jugársela igual por su mascota, nosotros lo podemos hacer igual. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos, por ejemplo, un Dachshund que está parapléjico sin dolor profundo hace 5 días, no me parece de que sea prohibitivo hacer algo al respecto, por ejemplo, operarlo, siempre y cuando el tutor sepa de que va a estar entrando a pabellón con menos o con de un 5 a un 10% de probabilidad de que eso funcione, ¿ya? Si es que el tutor está de acuerdo y lo entiende y dice yo me la quiero jugar por ese 5 a 10%, bueno, la verdad de que vale la pena hacerlo porque si caemos en ese 5 a 10%, el paciente vuelve a caminar. Entonces, bajo ese punto de vista, no me parece que no podamos hacerlo. Yo creo que hace unos 5 o 6 años atrás éramos un poquito más categóricos en decir no vamos a operar los grados 5 que lleven más de 3 días, pero hoy en día hemos acumulando casos que finalmente accedimos a operar, hemos visto de que sí vuelven a caminar algunos, yo te diría que muy cercano a esa misma estadística, pero si el tutor entiende que ese, y estoy siendo súper majadero, entiende el riesgo y entiende a lo que realmente está entrando a pabellón, no me parece que sea descabellado operarlos, ¿ya? Lo que sí no engañen al tutor, pues no le digan, no, si lo operamos 5 días después de que perdió dolor profundo, seguro que vuelve a caminar o tiene un 50% de probabilidad de volver a caminar. No, porque eso es mentira, ¿ya? Y ahí sí están siendo malos, malos colegas en el fondo. Entonces, se puede hacer de todo siempre y cuando se le explique bien al tutor, ¿ya? Y vamos a ver una diferencia. En este video vamos a ver cómo yo le voy a apretar con una pinza hemostática el dedo a un paciente Frenchy que está parapléjico y van a ver de que el paciente va a retirar el miembro pélvico, pero no va a producir ninguna reacción cortical frente al estímulo. Lo retiró, pero miren cómo está. Ni se enteró de que le apretamos el dedo, ¿ya? Por lo cual, cuando evalúen nocicepción, en ningún caso el retirar el miembro tiene que ser lo que ustedes determinen como que siente o no siente. Tiene que haber una reacción cortical. ¿Y cómo vemos la reacción cortical? Bueno, aquí va a estar un poquito exagerado, ¿no es cierto? Porque esta chiquilla que vamos a ver ahora, que se llama Larita, va a tener, ella tenía hiperreflexia por otros motivos, por lo cual yo apenas voy a tocar y va a retirar, pero después voy a apretar un poco más fuerte y va a tener una reacción cortical al dolor. ¿Ven? Es bastante evidente de que tiene una reacción cortical al dolor y que me quiere matar. ¿Ven que está ahí con cara de asesina? ¿Ya? Entonces, diferencia vital de entender que jamás se les puede olvidar, el reflejo no es nocicepción. El reflejo no es nocicepción. El reflejo no es nocicepción. Nunca se les olvide. Entonces, si ustedes reciben un paciente parapléjico, parapléjico por una lesión de médula espinal, sea cual sea la causa, le aprietan los miembros pélvicos y el paciente retira, pero no se queja, no mira, no trata de morder, no le aumenta la frecuencia ventilatoria, no pasa nada, ese paciente no está sintiendo dolor. ¿Ya? Y eso es súper, súper importante de no olvidar. Súper. Entendiendo eso, nos vamos a ir dentro no vamos a repetir todo el examen neurológico, sino que nos vamos a centrar en las cosas que son más importantes dentro de evaluación de médula espinal. Y dentro de esos, el top uno, número uno, es la evaluación de la marcha, ¿ya? Nunca, 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 nunca no pueden evaluar marcha en un paciente de lesión de médula espinal. Y evaluar marcha puede ser simplemente dejar al perro en el piso en la consulta y si está parapléjico, ver si arrastra los miembros o no. Y listo, ¿ya? Pero no dejen de hacerlo, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene capacidad de movimiento voluntario o tiene capacidad de ambulación, tenemos que hacer una evaluación de la marcha un poquito más completa y dentro de la consulta, a no ser que sea un chihuahua o un perro tipo toy de menos de 5 kilos, 3 kilos, tienen que sacarlo a un lugar donde puedan evaluarla bien, idealmente en un piso con buena agarre. Ya. ¿Por qué es tan importante la evaluación de la marcha? Porque es lo que nos va a dar nuestro parámetro y es lo que le importa al tutor con respecto a lo que está consultando. ¿Ya? Los dos motivos.
eso lo tienen que haber conversado, pero los dos motivos principales de consulta en neurología veterinaria son dos: convulsiones y trastornos de marcha, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros en veterinaria no contamos con la vocalización y verbalización del paciente, por lo cual todo lo que son síntomas relacionados con médula espinal que se ven en humanos, nosotros no los podemos ver, solamente podemos ver los signos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? No sé si en este diplomado habrá alguien que tenga una lesión del sistema nervioso, pero una de las cosas más frecuentes que se habla es de parestesias o hormigueos, ¿ya? Entonces, el perro no te puede decir, o el gato no te puede decir, ¿sabes que me hormiguea el dedo meñique del pie izquierdo? No te puede decir eso, ¿ya? Ahora, si uno lo mira con retrospectiva y con experiencia, uno puede decir, oye, ¿sabes que mi perro no se lamía y de repente se empezó a lamer de manera compulsiva los miembros pélvicos? Chuta, entonces, ¿será que está sintiendo parestesia y por eso se está lamiendo de manera compulsiva? Es una posibilidad. Pero como eso no lo puede verbalizar la mascota, nosotros tenemos que centrarnos en las cosas que solo podemos ver, o sea, en los signos clínicos. Y frente a eso, el tutor lo que va a notar es el trastorno de marcha. Y el trastorno de marcha avanzado, porque en términos generales, si el perro despierta un día con una leve cojera, con un leve arrastre de uña, la gran mayoría de los tutores no va a consultar por eso. Va a decir, ah, pucha, yo pensé que era porque estaba más viejo, la típica, ¿no es cierto? Y bueno, los tutores no tienen por qué saber lo que sabemos nosotros, por lo cual tampoco los podemos eh, se me fue completamente la palabra. No los podemos satanizar por aquello, sino que simplemente no tiene por qué saberlo, porque tiene que saberlo soy yo, ¿ya? Ahora uno dice, ya, pero es evidente que si el perro tiene una cojera tiene que llevarlo al veterinario. No, de hecho, mucha gente cojea y no va al médico. Entonces no veo por qué tendríamos que tener el mismo nivel de exigencia con las mascotas, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, la marcha es el motivo de consulta más frecuente de lesiones de médula espinal, por lo cual tenemos que evaluarla muy bien y tenemos que establecer muy bien cuál es el trastorno, porque el tutor va a medir el éxito de la terapéutica en la medida en que ese trastorno de marcha mejore. De hecho, para eso están consultando con usted, para que empiece a caminar mejor, ¿ya? O sea, si tenemos un perro de que está con una paraparesia ambulatoria pero importante, el tutor lo que va a querer es de que esa paraparesia mejore. ¿Ya? Entonces es lo que tenemos que evaluar con gran detalle. ¿Y qué es la marcha? Básicamente es un cambio continuo de postura necesario para el desplazamiento. En el caso de los bípedos son caídas controladas continuas que nos permiten avanzar, retroceder o movernos de manera lateral. En el caso de los cuadrúpedos no hay caídas porque al tener 4 puntos de apoyo, eso no existe, sino que simplemente son cambios de peso corporal que hacen eh, de que puedan desplazarse en las distintas direcciones, ¿ya? Y la verdad es de que la marcha es un proceso bastante complejo y que se puede alterar por diversas razones, no solamente por lesiones de médula espinal. Yo puedo tener una lesión cerebral en que me va a alterar la marcha, puedo tener una alteración cerebelar que me va a alterar la marcha, puedo tener una alteración troncal que me va a alterar la marcha, puedo tener una alteración medular que me va a alterar la marcha, puedo tener una alteración de nervios que me va a alterar la marcha. Es un proceso muy, muy complejo, ¿ya? Pero en la clase de hoy nos vamos a centrar principalmente en los trastornos de marcha relacionados con la médula espinal. Para evaluar la marcha, lo vamos a hacer sobre una superficie no deslizante, no sacan nada con evaluar sobre porcelanato, sobre baldosa, sobre piso flotante, tiene que ser una superficie no deslizante, idealmente pasto, eso para mí es la mejor de todas, o si no, concreto, ya sea asfalto, o lo que sea que tenga esta superficie firme y rugosa, ¿ya? Ideal evaluarla si es que el paciente lo permite al paso y al trote. Ideal, ideal, ¿ya? Mirarlo desde distintos ángulos, puede ser evaluada en escaleras, ya en casos de marcha muy sutiles en que el tutor se dio cuenta de que un leve arrastre de uña de uno de los miembros y quiere consultar por eso, a veces requiere una evaluación en escalera controlada. Y lo más importante, no buscar anormalidades porque las van a encontrar, especialmente en el tipo de paciente que más consulta por trastornos de médula espinal, que son los condrodistróficos. Entonces, si ustedes me dicen, si le miro la marcha a un Dachshund que no tiene ninguna lesión de médula espinal, le voy a encontrar igual un trastorno de marcha, porque caminan como pacientes condrodistróficos, como pacientes con enanismo.
Lo mismo los Frenchies. Los Frenchies todos caminan con vaivén de cadera y con las rodillas casi bloqueadas. Entonces, si yo me pongo a buscar anormalidades en la marcha, las voy a encontrar. Aquí lo ideal es de que ustedes se entrenen para ver marchas normales, ¿ya? Yo cuando estaba entrenándome hace unos 15 no más, a ver, cuando empecé a entrenar en neuro en el 2000, en el 2008, 2008. Y ahí lo que yo hacía era que iba a los parques o a las plazas a mirar, que en ese tiempo no habían parques para perros, sino que uno iba a cualquier parque a mirar y miraba a los perros caminar, distintas razas, distintos tamaños, distintas fenotipo, ¿ya? Porque todos caminan distintos. Los galgos caminan de una manera, los frenchies caminan de una manera, los salchis caminan de una manera, los corgis caminan de una manera, los ovejeros alemanes caminan de una manera, etcétera. Los mestizos, si es un mestizo delicefálico, camina de una manera, si es un mestizo braquicefálico, camina de otra manera. Entonces, es súper importante que se acostumbren a mirar pacientes sin lesiones que caminen como caminan en el fondo porque si no también nos puede llevar a sobrediagnósticos. Po. ¿A quién no le ha pasado que uno dice, oye, un bulldog inglés arrastra una de las manos o arrastra un poco más las manos que los miembros pélvicos? Los bulldog inglés es muy frecuente que arrastren un poquito las manos. Y uno dice, chuta, ¿será una lesión realmente o es porque tiene mucho peso sobre las manos, por ejemplo? ¿Ya? Así que no busquen anormalidades. El que busca una normalidad la encuentra. Uno se crea realidades buscando las cuestiones y termina haciendo malos diagnósticos. Así que hay que objetivizar esto y la mejor manera de objetivizarlo es acostumbrándose a ver perros caminar normal. ¿Ya? Y en la marcha vamos a tener dos tipos de trastornos principales, trastornos de coordinación y trastornos del movimiento. Ya hemos hablado harto de los del movimiento, los vamos a repasar de nuevo, vamos a ver muchos videos de marcha. Pero los que vamos a hablar ahora en un principio son los trastornos de la coordinación, ¿ya? Antes de eso, me voy a referir a los prefijos de ubicación para que no haya dudas al respecto, ¿ya? Mono, hemi, braqui, para, tetra, ¿ya? Mono es uno solo. Hemi, el mismo lado, tanto en miembro pélvico como en miembro torácico. Braqui son solo los miembros torácicos, para son solo los miembros pélvicos y tetra son los cuatro miembros. Entonces ahí uno después le agrega si está débil o si está débil y camina, si está débil que no camina, o si simplemente ya tiene pérdida de los movimientos voluntarios. Por ejemplo, si solamente tiene afectado el lado derecho, tanto el miembro torácico como el miembro pélvico, pero logra moverlo si logra caminar, podríamos decir que está hemiparésico ambulatorio. Por ejemplo, si tuviera solo trastornos de ambas manos y no camina, podríamos decir que está braquiparésico no ambulatorio. Porque puede ser, porque pasa, es raro, pero pasa de que no logren caminar con las manos, pero con los miembros pélvicos sí logren levantar el trasero y dar pasos, ¿ya? Y así. Y la más común es la para, que es paresia, paraplegia, que implica solamente miembros pélvicos. Y tetra, que eso ya habla de lesiones cervicales. Estamos hablando solo de médula espinal porque puedo tener un paciente tetraparésico por una enfermedad neuromuscular, absolutamente, ¿ya? Pero en el caso de la médula espinal es cuando son lesiones cervicales. Y es re lógico de entender porque el cuello está antes de los cuatro miembros, por lo cual si se afecta el cuello, el cableado eléctrico no llega para atrás, por lo cual están los cuatro miembros afectados. Con respecto a los trastornos de coordinación, el nombre técnico significa ataxia y ataxia significa sin orden. Y esto es porque antiguamente la palabra taxi de los taxis viene porque en las plazas se colocaban los carruajes que prestaban el servicio de transporte de pasajeros ordenados uno atrás de otro, por lo cual estaban táxicos, ordenados, ¿sí? Entonces, cuando no tengo este orden, hablo de ataxia, sin orden, ¿ya? Y vamos a tener tres tipos de ataxia principales: ataxia vestibular, ataxia cerebelar y ataxia espinal. La ataxia vestibular y ataxia cerebelar la vamos a ver muy rapidito y después nos vamos a centrar en todo lo que es médula espinal. En la ataxia vestibular hay pérdida del equilibrio generalmente hacia un lado, ya que generalmente es el lado de la lesión, lesión del sistema vestibular, alias sistema del equilibrio. Se pueden observar círculos amplios, generalmente dados porque se van cayendo hacia ese lado. Suele estar acompañado de inclinación de la cabeza. La mayoría de las veces no tienen déficit propioceptivo consciente. Vamos a hablar un poquito de eso.
y generalmente hay una extensión de los miembros del lado contralateral de la lesión, que es porque el sistema vestibular piensa que nos estamos cayendo hacia el lado contrario de la lesión, que eso lo van a ver, me imagino, en síndromes vestibulares, ¿ya? Por ejemplo, este paciente, no, este paciente no es vestibular. Déjenme ver algo, aquí hice algo extraño con mis diapositivas y mezclé ataxias. Entonces, déjenme hacer una cosita muy cortita para que no quiero que haya ninguna confusión. Así que denme 30 segundos para corregir esto, por favor. Ah, ya. Ya, recuerdo por qué no hice esto, es porque no quería mostrarle videos a ustedes que los confundiera con respecto a algo que no fuera médula espinal. Esa es la razón por la cual no tengo los videos de la ataxia vestibular. Lo hice a propósito para no confundirlos a ustedes, ¿ya? Entonces, solo se las menciono, ¿ya? La ataxia vestibular. Voy a solo mencionárselas, ¿ya? Pero la quise sacar justamente para no provocar confusiones y me terminé confundiendo yo. Así que vamos a la ataxia vestibular y la ataxia cerebelar. Vamos a hacer lo que tenía planeado inicialmente, en que solo se las voy a mencionar para no generar ninguna confusión, ¿ya? Entonces déjeme compartir de nuevo la pantalla. Tu, 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 tu. Súper. Entonces, la ataxia vestibular va a estar dado por lo que mencionamos, asociado a una lesión de sistema vestibular. Y la ataxia cerebelar va a estar asociada por una lesión al cerebelo y lo que principalmente vamos a ver en esto es hipermetría, que es la exageración de todas las fases del paso. No solo se va a alargar el paso, sino que se va a producir una exageración en el arco completo, o sea, todas las fases del paso, ¿ya? Y la ataxia espinal va a estar dada por una descoordinación de las fases, no de las fases, la coordinación pélvico-torácico y lado derecho, lado izquierdo con respecto a cómo muevo los miembros, ¿ya? Vamos a ir viendo muchos videos de marcha ahora, que será mi plan original, para ir determinando los distintos tipos de marcha, ¿ya? Y lo mismo con los tipos de marcha asociados a los trastornos del movimiento, ¿ya? Y finalmente vamos a terminar con unos casos clínicos después de que les explique otras cositas más, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver hartos videos de marcha y idealmente, no sé si va a ocurrir, pero en mi fantasía, ustedes van a participar y vamos a ir pudiendo juntos aprender qué tipos de marcha hay. Ya la idea es de que sería ideal de que ustedes se atrevieran y dijeran, oh, yo creo que esto es tal marcha, ¿ya? Pero ahí, ojalá que funcione, es mi fantasía, ¿ya? Súper. Entonces, vamos a ver primero este video que este paciente es la Rocket, se llama Rocket, y es una viejita, y vamos a ver cómo camina. Lo primero que llama la atención de este paciente es de que camina mismo pie, misma mano en muchos de esos pasos. Y otra cosa que llama la atención harto es de que da pasitos cortos, ¿ya? Fíjense que, vamos a ir repitiendo el video, fíjense de que además de eso se puede observar algo de tremor ortostático asociado a estos pasitos cortos, ¿ya? Esto es medio tramposo este video porque este paciente tenía una enfermedad neuromuscular, en realidad es de nervio, que es bien común en este tipo de razas, en la cual se produce con la senilidad una degeneración distal de nervios, ¿ya? Y empiezan a tener, es muy parecido a lo que ocurre con la neuropatía diabética en humano, en la cual comienzan con pasos hipométricos. Aquí es lo mismo, pero no es diabético, sino que es neurodegenerativo y está asociado también a un tema racial, ¿ya? Y en este caso, incluso uno pudiese decir, pareciera que cojeara. Y la observación sería súper buena, porque si se fijan que además bloquea la rodilla derecha. Entonces, como bloquea la rodilla derecha, ahí tenemos que determinar por qué la bloquea. Y efectivamente tenía una lesión de ligamento cruzado anterior,
asociado a una luxación patelar crónica, ¿ya? Entonces, aquí se mezcla en esta marcha un poquito de ortopedia, ¿ya? Sigamos avanzando con más videos. Este paciente es bien interesante, ¿ya? Este paciente tiene una marcha bien característica. No sé si alguien se atreve a comentar algo con respecto a la marcha de este paciente. ¿No? Perfecto, Martín, exactamente. Eh, Porfa, siéntanse en la libertad de ocupar el micrófono, ¿ya? Porque no siempre tengo acceso a mirar el chat. Así que si quieren hablar por micrófono, interrúmpanme todo lo que quieran. O sea, si quieren no hablar, no dejarme hablar porque me están preguntando cosas, está perfecto. Interrúmpanme nomás, ¿ya? Efectivamente, hay una marcha hipermétrica, ya tiene una exageración en las fases del paso en los miembros torácicos. ¿Ya? Y además de eso, también tiene una pequeña exageración en las fases de los miembros pélvicos. Este paciente tiene una lesión de médula espinal y tiene una marcha poco frecuente de ver en médula espinal, y es porque a este paciente lo operamos de inestabilidad transaxial. Entonces, una lesión muy craneal en la médula espinal que como está cercano a las vías del cerebelo, se ve como una marcha cerebelar. Karen me mencionó que estaban los residentes de medicina interna. ¿Quiénes son los residentes de medicina interna que están conectados o no hay nadie? Sí, está la Eh, Scarlett, Javiera y Sofía, así que pregúntele lo que quiera, doctor. Sí, porque no han dicho, no sé ni siquiera si están presentes. Doc, yo veo el video muy cortado, así como que veo el perro Sí, caminando, sí, igual después yo lo para y veo como después está adelante lento, en otro Germán. lado. Sí, se ve como lento el video, chuta, ya. Sí, Pero se creo que ve algo vio como, igual. como con imágenes, así como tut, 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 Sí, sí, moviéndose. ¿En como un serio? corto. Sí. Mm, ¿Mejorará si comparto mi pantalla completa en vez de solo la ventana? Porque yo aquí tengo súper buena conexión de internet. No sé si será eso. No sé si seré yo o simplemente no. ¿Todos ven el video cortado? Yo por lo menos sí. Ya, una persona. A ver, porque Martín me dijo al tiro hipermétrica, así que me parece que a lo mejor él no está viendo el video cortado para que la haya podido identificar. Se Es vio muy bien probable por que... 3 segundos y después se empezó a Uh, descortar también. Ya, súper. A ver, déjame ver si comparto la pantalla completa. Y puede que eso ayude. Eso se hacía. No, parece que sí estoy compartiendo la pantalla. Sí, estoy compartiendo la pantalla completa. Ahí sí. No, ahí la estoy compartiendo completa. ¿Ya? Ya, a ver, ¿quiénes me dijeron que eran los residentes? Este es un. No sé por qué se abre esto. Está la Javi Puyol, la Scarlett Vega y la Sofía Moreno, así que Ya, pregúntele lo que quiera, doctor. Martín no es residente. No, Martín Perfecto. es un colega que participa en el diplomado y siempre participa mucho, así que muy, Ah, lo buenísimo. felicitamos también. Eso, buenísimo. Súper. Entonces, al compartir la pantalla completa, estoy viendo que me cuesta mucho acceder al chat. Entonces, porfa, pregunten con micrófono, ¿ya? Pero vamos a ver si esto ayuda a que los videos no se muevan tanto. Entonces, voy a tirar el video de nuevo. No sé si eso ayudó a que se viera un poquito mejor. Sí, yo lo veo un poco mejor, pero como que no logro identificar la hipermetría, metiendo Ya, la cuchara. perfecto. Súper, dale nomás, Karen. Sí, sí, sí. Mira, fíjate que las manos, especialmente ahí, mira, pum, 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 es como si estuviera marchando, como si viera la Sí. paramilitar y el perro estuviera marchando como militar. ¿Ya? Lo voy a poner de nuevo. En los miembros pélvicos está un poquito más difícil de verlo. De hecho, en los miembros pélvicos sí tiene una ataxia medular importante. Ya se le cruzan y todo. Pero en las manos no tiene ataxia medular, sino que pareciera que tiene más una ataxia cerebelar. Y eso tiene que ver por la distribución de los tractos en la parte más craneal de la médula espinal. ¿Ya? ¿Lograron ver un poquito el video un poquito más fluido para mantener esta modalidad de compartir pantalla? Sí, se ve un poquito mejor. Un poquito mejor, Sí. ya, sí. Esa es la desventaja a veces de estos programas online en los cuales queremos mostrar muchos videos. A veces se dificulta un poquito, ¿ya?
Vamos a ver ahora otro paciente. Este video me lo compartió el doctor Nicolás Arriagada, un video que grabó la tutora, ¿ya? Así que es medio cortado el perro, en el sentido que el perro no siempre está caminando, pero es bien, bien claro. ¿Qué cosas les llaman la atención de este video? Como que no levanta el cuello. Buenísima Y es como observación. atáxico, ¿no? No Perfecto. sé. Buenísima la primera observación, no levanta la cabeza, ¿no es cierto? No levanta la cabeza. Súper. Uno está, eso, y les dije al principio de que uno de los signos más frecuentes del cuello es dolor, ¿sí? Y de que se refleja en que tenemos la cabeza abajo. Súper, muy buena observación. Está táxica, absolutamente. Está táxico dije atáxica, pero es atáxico porque es niño. Está táxico en los cuatro miembros, ¿no es cierto? Eh, y se ve claramente cómo las manos también presentan debilidad. De hecho, es tanta la debilidad inicial de que sus miembros no le responden a su cerebro en el fondo y el perro quiere avanzar más rápido de lo que realmente puede. Por eso se refleja una caída inicial, ¿ya? Por lo cual no solo está táxico, sino que además está débil. Por lo cual, en este caso, si queremos ponerle un nombre a la marcha, podemos decir que está tetraparésico y logra dar 10 pasos solo, por lo cual es una tetraparesia ambulatoria. ¿Ya? Entonces, si queremos clasificar la marcha, vamos a decir que este paciente está tetraparésico no ambulatorio. Y como sabemos que estamos hablando de médula espinal, el lugar que va a estar lesionado si están afectados los cuatro miembros va a ser el cuello. Por lo cual, ¿qué cosa nos faltaría para poder determinar bien si es que la lesión es C1, C5 o C6, T2? ¿Nadie se atreve? Sería evaluar sensibilidad profunda de los miembros torácicos, ¿no? No, porque ya, súper buena tu pregunta porque me recordaste que no dije algo que siempre digo. Cuando no tenemos plegia y es médula espinal, porque si es nervio, por ejemplo, si tuviéramos una avulsión parcial del plexo braquial, sí tengo que evaluar nocicepción aunque tenga motor. Pero si es médula espinal y aún tiene movimientos voluntarios, o sea, no está pléjico, no evalúen sensibilidad porque lo va a tener. Te diría que más del 95% de las veces. Cuando puede no tenerlo, que en este menos de un 5% de las veces, es cuando son lesiones muy profundas en la médula espinal, por ejemplo, pequeños tumores o pequeños infartos muy, muy centrales en la médula espinal, que pueden provocar pérdida de nocicepción sin alterar gravemente la capacidad motora. Pero en la gran mayoría de las lesiones que tienden a ser epidurales o intradurales, para que pierdan nocicepción necesariamente tienen que perder capacidad motora, o sea, estar plégicos. Por lo cual, si tienes un perro que camina, no le apretes los dedos, solo lo vas a torturar y no vas a obtener ninguna información extra. ¿Ya? Entonces, dicho eso, qué prueba nos faltaría? Que no la hemos visto todavía, ojo, pero que la vieron con el doctor Suárez, para poder determinar si la lesión es C1, C5 o C6, T2. Que tiene que ver con el concepto motoneurona superior e inferior, ¿no? ¿Reflejos Los espinales? reflejos. Eso, Sofía, muy bien, los reflejos, ¿ya? Entonces, mientras no hagamos reflejos, no vamos a poder saber a ciencia cierta si esto es la intumescencia, que es C6T2, o previo a la intumescencia, que es C1, C5. Súper bien, súper, súper bien, ¿ya? Eso es el punto importante, ver los reflejos. Por eso les decía que los reflejos en los cuadrúpedos son tan importantes para la neurolocalización. Muy bien, muy bien. Siguiente video.
Lo vamos a ir repitiendo. ¿Alguien se atreve a clasificar la marcha? O los residentes de medicina interna tienen que ser capaces de ver pacientes neurológicos. Dentro de medicina interna, neuro, si se van a guiar por el Colegio Americano, es una de las subespecialidades de medicina interna. Y cuando yo estuve haciendo la residencia en Estados Unidos, los residentes de medicina interna rotaban por neurología, varios meses, de hecho. Entonces, es una de las subespecialidades de medicina interna. Entonces, que alguien se la juegue. Es como similar un poco al otro, como una ¿Ya? Perfecto, vaya, No, vais perfecta, espérese. vais perfecta. La plegia es pérdida de los movimientos voluntarios. ¿Tiene pérdida de movimientos voluntarios? No, No, perfecto. Entonces, debilidad, y la palabra técnica para debilidad es paresia, por lo cual el parecia, tetra. tetraparesia, Perfecto. ¿Logra dar 10 pasos ambulatoria. solos? Sí, Perfecto. Genial. Ahí está ahí, lista. Y con eso tú te puedes comunicar con cualquier persona, con cualquier neurólogo en cualquier parte del mundo. Si tú le decís, tengo un perro con tetraparesia no ambulatoria, en cualquier parte del mundo te van a entender. ¿Ya? Así que, perfecto, súper. Ahora, tiene un truco este video. O sea, no tiene un truco, tiene una particularidad. Uno, lo mismo que les dije, ¿no es cierto? Cabeza abajo, ¿no es cierto? Tiene la cabeza abajo, ¿sí? Por lo cual sabemos de qué es cuello. Porque están afectados los cuatro miembros, mantiene la cabeza abajo. Súper. ¿Ven alguna diferencia entre cómo se mueven los miembros torácicos y los miembros pélvicos? los torácicos como que los cruza y los pélvicos los separa. Sí, pasa eso, pero hay otro detalle más sutil que lo voy repitiendo para que se vayan fijando. Fíjense en la diferencia de los pasos de los miembros torácicos versus los miembros pélvicos. Doc, ¿será que va como en punta? Vale, 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 vale. Sí, los miembros pélvicos, perdón, torácicos los pone un poquito más en punta que los pélvicos, pero fíjense entre los pasos que da en uno con el otro. Sí, creo que, o sea, igual va descoordinado, pero los pasos con los miembros Sí. anteriores son como más cortos, más Perfecto. rapiditos, mientras que los de atrás van descoordinados y a la vez extiende un poco más el miembro para dar el paso. Perfecto, perfecto, súper. Entonces tenemos un paciente tetraparésico no ambulatorio con hipometría, pasos más cortos, menos métricos, hipométricos en las manos y con alargamiento de paso en los miembros torácicos. Y ahora viene el dato rosa de que las lesiones de médula espinal de motoneurona superior tienden a alargar los pasos y las lesiones de médula espinal de motoneurona inferior tienden a acortar los pasos. Por lo cual tenemos un paciente que tiene pasos cortos hipométricos en los miembros torácicos y pasos largos en los miembros pélvicos. Eso significa que tiene pasos de motoneurona inferior en los miembros torácicos y pasos de motoneurona superior en los miembros pélvicos. ¿Lo ven, no es cierto? Y eso es porque efectivamente hay un daño en la motoneurona inferior a nivel cervical, por lo cual en la neurolocalización la lesión es C1, C5 o C6, T2. ¿Quién se la juega? C6T2. Perfecto, tal cual, eso es. ¿Por qué? Porque esto muestra pasos hipométricos y los pasos hipométricos son porque hay pérdida del tono muscular y el tono muscular, el que está encargado de eso es la motoneurona inferior. Y con lo que les decía de la figura del principio, ¿se acuerdan de que si yo tengo una lesión en la intumescencia braquial, voy a tener una lesión de motoneurona inferior para las manos, pero vamos a tener una inhibición de la motoneurona superior para los miembros pélvicos? Esta marcha es conocida como marcha a dos motores, como si tuviera dos motores distintas. En inglés le dicen two engine gate, ¿ya? Y eso es porque es como si tuviera dos perros distintos, un motorcito para las manos que va corto y un motorcito para las patas de atrás que va largo. Marcha a dos motores.
Y la marcha a dos motores es extremadamente característica, no patognomónica, pero muy característica de lesiones C6-T2 en médula espinal. Perfecto, súper. ¿Ven que pueden? ¿Ven que pueden? Es pura timidez y miedo a la neurología. Genial. Vamos con el siguiente video. Vamos de nuevo. ¿Alguien se la juega? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Recuerden que si se equivocan no pasa nada, ni pierden nada. Nadie les va a pegar porque se equivocaron, ni nadie les va a quitar sueldo si se equivocan. Ni el perro se va a morir si se equivocan. Así que es solo que se la jueguen. Por último, equivóquense. Y aprendemos así. De los errores se aprende. Así que démosle. ¿Quién se atreve a clasificar la marcha? ¿Podría ser una tetraparesia no ambulatoria? Perfecto. ¿Por qué no ambulatoria? Porque si bien es capaz de mover los miembros, son muy poquitos pasos que alcanza a dar antes de perder el equilibrio completamente. ¿Y cuál es el límite de esos pasos? 10 pasos. Perfecto. Eso. Genial. Genial, genial, genial. Entonces, ¿por qué da menos de 10 pasos? Y se cae. Perfecto. Súper. Tal cual como tú dices, esto es una tetraparesia no ambulatoria. ¿Te atreves a decirme la neurolocalización? ¿C1, C5 o C6, T2? Yo diría Yo sé que no C1, tenés... Sí, C5. dale, perdón, dale nomás, dale nomás. Sí, yo diría C1, C5 porque siento que tanto los miembros torácicos como pélvicos tienen signos de motoneurona superior. Perfecto, Martín, tal cual, tal cual. Así es. Y de hecho, podríamos hasta aventurarnos a decir de que puede que sea C1, C5 bien craneal, porque te fijáis que pareciera que está un poquito hipermétrico y se acuerdan que les dije que las lesiones cervicales muy craneales pueden dar un poquito de signos cerebelares y la hipermetría es cerebelar. Entonces, está perfecto, tal cual, C1, C5 e incluso podríamos decir de que pareciera ser muy craneal en C1, C5. ¿Qué nos faltaría? Estoy siendo majadero para que se les quede bien grabado. ¿Qué nos faltaría para poder afirmar de que es C1, C5? Los reflejos Reflejos espinales espinales. unipolar. Tal cual, tal cual. Perfecto. Entre más lo repitan, más se van a acordar. Genial, genial, genial. Vamos avanzando, y se van soltando y están cada vez haciendo mejor diagnóstico de marcha. Buenísimo. ¿Qué opinan de este mono? Lo voy repitiendo, lo voy repitiendo. El que se sienta preparado o la que se sienta preparado para decirme qué marcha es, genial. Pucha, yo este sí lo veo bien cortadito, la verdad. Ya, lo voy repitiendo a ver si es que se... Lo que pasa es que el perro también camina súper cortado. El perro camina como muy acelerado. Así que te entiendo de que efectivamente sea así. Igual tiene un regalito el video, pues de que el perro tiene un body de cobre. Entonces, igual ya eso les puede decir dónde pudiese estar el problema, ¿no es cierto? Y es un salchima encima. ¿Todos ven el video medio cortado? Sí, yo también lo veo bastante cortado el video en realidad. Ya, ok, perfecto. Entonces lo voy a ayudar yo. Ya, en las manos están normales, ¿ya? Pero los miembros pélvicos están descoordinados y tiende a tener pasos alargados, ¿sí? Entonces, este perro tiene una lesión en que las manos no se afectan, por lo cual si las manos no se afectan, el problema va a estar desde la metámera T2 hacia atrás.
O sea, pudiese ser T3L3 o L4S3, o S2 o S4, depende del libro que hayan leído. Puede ser toracolumbar o lumbosacro. Dijo que los pasos atrás se alargaban o se acortaban. Ahí no escuché. Los pasos de atrás están levemente alargados. Entonces, ¿podría ser más de T3L3? Perfecto, súper, buenísimo. ¿Qué nos faltaría para poder determinar efectivamente si es T3L3? ¿Reflejos espinales? Los reflejos espinales, tal cual. Súper. Entonces, la evaluación de la marcha nos va a entregar un montón de información, pero esa información tenemos que ir complementándola. ¿Sí? Ya, este también tiene trampa, ¿no es cierto? Porque tiene ahí el parche. Pero cuéntenme un poquito qué marcha sería esta. No sé el resto, pero yo lo veo también más cortado que el anterior. No te puedo creer. Sí, 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 igual. Es estoy como de cortado. Ya, salchicha. ok, entiendo. Entonces, efectivamente, bueno, el parche pueden ver de que lo operamos, por lo cual está en la mitad de la espalda. Entonces ya con eso van a saber como trampa de que es T3L3, ¿no es cierto? Pero este perro logra dar 10 pasos solo y solamente está afectada los miembros pélvicos, por lo cual podríamos decir que es una paraparesia ambulatoria, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? Paraparesia ambulatoria, porque tiene debilidad Sí. pero logra dar 10 pasos solo. Y efectivamente los pasos son como alargados, no son pasitos cortos atrás. Y esos pasos alargados son característicos de motoneurona superior, que no es lo mismo que hipermetría, paso alargado no es lo mismo que hipermetría, y nos faltarían nuevamente los reflejos espinales para determinar bien el tipo de marcha. Súper. ¿También se ve muy cortado? Un poquito menos que los otros. Es como que el video parte bien y después ya como que la Y segunda después vez que se guatea. reproduce va más lento, sí. Y así sucesivamente, entiendo. Yo lo veo perfecto, pero Mm. entiendo el punto. Ya, este paciente está también paraparésico ambulatorio, ¿ya? Y también es una lesión T3L3. Súper. Acá tenemos tiene audio, déjenme sacar el audio. Po- Listo. Va. ¿Lo logran ver? Sí, esta igual sea un poco mejor, Acá. pero como que me queda la duda porque se ve que es más marcado, por ejemplo, los problemas del tren posterior, pero no sé si todavía se quedaría como una plegia o paresia. Ya, buena pregunta. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la definición de plegia? Que se me olvidó. Plegia es como parálisis y la ausencia de los movimientos voluntarios. Perfecto. ¿Tiene movimientos voluntarios con los miembros pélvicos? Según yo sí. Ya, pues, súper. Entonces, ¿puede ser plegia? No, Súper. Entonces ya sabes que no es plegia. Entonces, si tiene debilidad, ¿cuál es el nombre técnico de la debilidad? paresia. Aresia. Perfecto. Entonces, ¿se afectan todos los cuatro miembros o solo los miembros pélvicos? Pélvicos, para Por paresia. lo, para paresia. ¿Logra dar 10 pasos solo, sí o no? No, según yo no. No. Entonces, No ¿cuál sería la ambulatoria. clasificación de marcha? Para paresia no ambulatoria. Perfecto. Tal cual. Eso es. ¿Ya? Y efectivamente, esta era toracolumbar también. Ya también era T3L3. Súper. Ya están expertos en marcha entonces. Vamos con otro.
¿Qué les parece ese perrito? Yo creo que igual nos va a tener que ayudar porque yo por lo menos veo el perro sentado, después está el perro parado y después está el perro sentado. ¿Ya? Entonces, Que no alcanzo, me puedo imaginar que quizás no ambulatorio porque lo poco que veo no hay mucho es parado. que, perfecto. O sea, sí, la pregunta, mira, tenés que ir en orden, trata de ser ordenada en cómo piensas. Entonces, lo primero es, ¿están afectados solo los miembros pélvicos o están afectados los cuatro miembros? Yo por lo poco que veo, solo los pélvicos. Perfecto. Entonces, ¿es tetra o para? Para. Perfecto. ¿Hay movimientos voluntarios, sí o no, de los miembros pélvicos? Yo creo que sí. Los tiene. Sí, de hecho, se mueve las patitas, ¿no es cierto? Entonces, Sí, es si que eso mueve del las... movimiento de patas no se ve, como que se ve el perro sentado, después se corta y cuando vuelve a aparecer el video está el perrito parado y después se corta no y está el perrito sentado. Ya, ok. Si se puede parar, ¿tú crees que, no, que tiene ausencia de movimientos voluntarios? No, sí tiene. Ajá, sí tiene. Perfecto. Entonces, ¿es para paresia o plegia? Parece. Parecia. ¿Logra dar 10 pasos solo? Según yo no. No. Para parecia, no ambulatoria. No ambulatoria. ¿Te fijáis? Sí, es re fácil. Lo que pasa es de que uno trata, si uno se ordena la mente, uno se ordena la manera de pensar, todo se hace más fácil. Pero no podemos, cuando uno lee un libro, uno no pasa, o sea, algunos lo hacemos a veces, pero cuando uno lee el libro o ve la película, uno no parte por el final, po, o no parte por el medio, idealmente, sino que parte por el principio del libro. Entonces, aquí es lo mismo. Me da lo mismo el orden en que tú lo hagas, ¿cachai? Pero lo importante es de que sigas siempre ese orden para que no te confundas, porque en el momento en que dejamos de tener este esquema mental de orden es cuando se nos empieza a confundir las cosas, ¿ya? Si es que yo hago una receta de cocina y en la receta de cocina parto de que él decía primero échale sal, después échale pimienta, después échale merquén, después hacía el sofrito, ya, y hay un orden, tú no podéis partir echándole el arroz antes de haber calentado el aceite, por ejemplo, ¿no es cierto? No podéis, po. Entonces, bajo ese punto de vista, aquí es lo mismo, tú tenés que tener un orden establecido que te va a facilitar la manera de pensar. Pero súper bien, van súper bien. Aquí lo mismo. También ayudita está con body de cobre, está con un arnés de tren trasero. Entonces, ¿las manos están normales o no? Las manos están bastante normales, ¿no es cierto? Por lo cual están afectados son los miembros pélvicos, por lo cual es para, tiene movimientos voluntarios, por lo cual es paraparesia, y además de eso, logra dar 10 pasos solo, por lo cual es paraparesia ambulatoria. ¿Ese video lo ven bien? Poco mejorcito. Poco mejorcito. Ok. Las manos están normales, ¿sí? Y los miembros pélvicos están afectados, por lo cual es para. Tiene movimientos voluntarios, sutiles, pero los tiene, da esos pasos flotantes, ¿no es cierto? Y lo estamos ayudando. Si es que no lo estuviéramos ayudando, los pasos son tan débiles que no podría caminar, por lo cual es paraparesia no ambulatoria. Esta chiquilla, déjenme el audio de nuevo. Esta chiquilla, este es un paciente que vimos en la Andrés Bello, y yo te diría por el año 2011-2012. Ya lo operamos con el doctor Lío en ese tiempo. Tenía un meningioma debajo del atlas. No, estaba entre el atlas y el axis. ¿Ya? Y a esta enana la operamos y aquí esto es posquirúrgico, estaba completamente tetrapléjica en su momento. Y aquí logra ya dar varios pasos, pero con mucha debilidad. Por lo cual este paciente está tetra, porque están los cuatro miembros afectados, parésico, ambulatorio, porque logra dar 10 pasos sola. Tetra, paresia, ambulatoria.
Súper. Y esta es la misma paciente, pero ya se fijan que tiene menos pelo, todavía tiene los puntos, por lo cual eh, estaba peor, ya más cercano a la cirugía, y podemos ver de que tiene movimientos voluntarios, mueve la cola, mueve los cuatro miembros, ya tiene movimiento, pero es incapaz de levantarse y dar pasos, por lo cual también es tetra, porque están los cuatro miembros afectados, parésica, porque tiene debilidad de cuatro miembros, no ambulatoria, porque no logra dar pasos. Este paciente, ese hospital que está aquí, es uno del que había en Colina Antiguo, que ahora creo que son como laboratorio, oficina o algo así. Este es un paciente que viene a Estados Unidos, también es un VIVE, que es bastante interesante porque los movimientos voluntarios que tiene son bien sutiles. Ven que ahí en la patita izquierda, derecha, perdón, la logró mover, pero con los miembros pélvicos no logra dar pasos. No logra dar 10 pasos, está siempre abajo, como arrastrando. Este típico paciente que tiende a confundir si es paraplegia o no, ¿ya? Y el truco es el que les dije antes, de que mientras tenga movimientos voluntarios, no va a ser plegia, ¿ya? Por lo cual este paciente está parésico, no ambulatorio. Parésico, no ambulatorio. Súper. Ok, ya vimos la marcha. Lo otro importantísimo de ver en médula espinal son las pruebas posturales. ¿Y qué son las pruebas posturales? Son pruebas que hacemos para desafiar la propiocepción. ¿Y qué es la propiocepción? La propiocepción es la capacidad del encéfalo de percibir los miembros con respecto al espacio, o tu cuerpo con respecto al espacio, ¿ya? La lengua tiene propiocepción, las piernas tienen propiocepción, las manos tienen propiocepción, etcétera. Ya es la capacidad de tu cuerpo de sentir cómo se mueve el cuerpo con respecto al espacio. ¿Ya? Y esto está dado por cambios en la tensión en ligamentos, en tendones, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, para que lo entiendan, si yo en este momento les pregunto cómo tienen sus piernas, ustedes me podrían decir cómo están sin mirarlas. Por ejemplo, si están con las piernas cruzadas, si están con las piernas paralelas, si están con un pie por encima del otro, sin mirar, ustedes pueden sentir eso, sin ningún problema. Esa es la propiocepción. Por eso ustedes cuando van a pisar en falso, se dan cuenta que pisaron en falso, eso es la propiocepción. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a desafiar esa propiocepción y la propiocepción viaja por unos tractos bien grandotes, que están bien superficiales y dorsales en la médula espinal. Esto los hace muy susceptibles a la compresión, por lo cual, después del dolor, lo primero que se afecta es la propiocepción. Por eso que el grado 1 es solo dolor y el grado 2 es ataxia. Porque al alterarse la propiocepción, al alterarse la capacidad de sentir los miembros con respecto al espacio, nos descoordinamos y aparece la ataxia. ¿Ya? Súper fácil. Y hay muchas pruebas posturales, ¿ya? La más conocida por todos es el nudilleo, ¿ya? De hecho, como que a algunos como que casi sagrados les dan vuelta las patitas sin entender mucho por qué lo están haciendo y están desafiando de que llegue esa información al encéfalo, a la corteza parietal, y la corteza parietal diga, oye, devuelve el pie porque está alterada la propiocepción, ¿ya? Y podemos ver cómo corrige sin problema. Si yo doy vuelta el nudillo y lo apoyo, corrige sin problema, ¿ya? Pero esta chiquilla, que es la Lara, se pueden ver ya en la manito izquierda de que tiene una alteración propioceptiva. Se fijaron que está, voy a dar la vuelta ahora, pero se fijaron que estaba el nudillo quedándose apoyado con el dorso, ¿vale? Ella tenía una lesión parcial del plexo braquial, ya que provocaba un poquito de hipermetría porque se traccionó un poco la médula en el accidente que tuvo, pero la manito izquierda se fijan de que no vuelve a su posición original, ¿ya? Y eso es una prueba de nudilleo cero. Acuérdense, ahí la devolvió, esa podríamos decir que es más uno, porque se demoró, pero posicionó. Entonces acuérdense que los reflejos y las pruebas posturales se miden en un código que es cero ausente, más uno disminuido, más 2 normal y más 3 aumentado. Por ejemplo, en este video vamos a ver de que exagera un poquito la devolución.
Y en esa exageración de la devolución, vamos a poder decir que a lo mejor está más 3. Ahí se demora un poquito. Y por esta podríamos decir que está más 1. ¿Ya? Famoso nudilleo que los conocen todos. El otro que es súper útil es el salto, ¿ya? Y en la prueba de salto lo que vamos a hacer es hacer saltar a la paciente hacia el lado, ¿ya? La diferencia principal entre la prueba de salto y el nudilleo es de que el nudilleo desafía la propiocepción parietal y medular y el salto desafía la propiocepción vestibular, porque básicamente piensa que se va a caer, por lo cual tiene que saltar. ¿Va? Eso es el truco. ¿Pueden estar mezclados? Sí, pueden estar mezclados. En este video que vamos a ver ahora es un paciente que está en cámara lenta, en el miembro izquierdo va a ser un salto normal, pero ahora vamos a ver el miembro derecho, en la cual está hipermétrico, van a ver una exageración en el salto. ¡Bum! Tremendo salto que pegó ahí. Y de nuevo, otro salto grande, ¿ya? En el lado izquierdo era más 2 y en el lado derecho es más 3. Una exageración de la prueba de salto. Y este paciente tiene una lesión cerebelar y recuerden de que el cerebelo es parte fundamental del sistema vestibular, por lo cual ahí ustedes pueden ver de que efectivamente exagera mucho más la prueba de salto que lo que exageró el nudilleo en el video del nudilleo que les mostré, que es el mismo perro. Entonces, ahí se muestra de que efectivamente la prueba de salto desafía más la propiocepción vestibular versus que el nudilleo desafía más la propiocepción espinal. La colocación o el famoso placing visual, ¿ya? En la cual si el paciente está mirando y yo lo acerco a una superficie, va a llevar el miembro hacia adelante. Lo va a colocar porque viene algo y tengo que poner la mano para poder pisar, ¿ya? En la otra manito le cuesta un poquito más lenta la respuesta, ¿ya? Un poquito más dubitativa. Si es que yo le tapo la vista, se transforma en placing táctil, ¿ya? Porque no hay vista. Entonces la colocación puede ser visual o táctil. Algo hice, ahí sí. Estas pruebas existen en la literatura norteamericana, las mencionan un montón, pero honestamente no les entregan ninguna información, ¿ya? Así que en términos prácticos, la de mi marcha va a ser que uno dice, lo voy a hacer caminar. No, lo que voy a hacer es hacerlo saltar con los dos miembros. Esa es la de mi marcha, ¿ya? No entrega ninguna información que no esté entregando la prueba de salto, por lo cual yo no la hago, ¿ya? Y la que sí hago a veces es cuando tengo leves signos de las manos en las cuales yo quiero desafiar la propiocepción de las manos y voy a levantar la cabeza para eliminar la información visual. Este video se ve extraño. Y vamos a hacer de que efectivamente dé pasos hacia adelante con la cabeza extendida, ¿ya? Y esa es la prueba de carretilla. Honestamente, como les decía, mi opinión es de que la Emi March y la carretilla, si bien en la literatura norteamericana la mencionan un montón, no tiene ninguna información extra de lo que ya hicieron con nudilleo y con prueba de salto, excepto la carretilla, que si la hacen bien, no mirando el perro, sino que levantándole la cabeza para quitar el estímulo visual, les puede mostrar sutilezas que no se veían en las pruebas posturales. Súper. Y de ahí pasamos a los reflejos espinales, que esto ya lo vieron con el doctor Suárez, ¿ya? Y existen muchos reflejos espinales, ¿ya? Honestamente, los que más les entregan información son los reflejos de retirada, tanto en las manos como en los miembros pélvicos, y el reflejo patelar en los miembros pélvicos, ¿ya? Si se fijan acá, ¿y por qué les digo esto? Que son los que más entregan información. La flexión torácica, ¿ya? El reflejo retirada del miembro torácico abarca el segmento medular de C6 a T1, ¿ya? Porque va a evaluar el nervio axilar, el músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio ulnar y el nervio radial.
existe un reflejo que se llama extensor del carpo radial, en que uno golpea con el martillo el músculo extensor del carpo y eso evalúa el nervio radial y solamente evalúa C7T1. Por lo cual, si es que tienen que elegir qué reflejo hacer en las manos, lo más lógico es de que hagan retirada. En cambio, ¿y por qué digo que en los pélvicos tiene que ser el patelar y el de retirada? Porque en el patelar vamos a estimular el nervio femoral, lo que hace de que el nervio femoral salga de los segmentos de L4, L5 y un poco de L6, pero es principalmente L4, L5. Y el de retirada en los miembros pélvicos nos va a evaluar el nervio isquiático, que va a evaluar desde L6 hasta S1. Por lo cual, si yo hago estas dos pruebas, el patelar y el de retirada, voy a estar evaluando el segmento lumbosacro completo con los reflejos. Existe el tibial craneal, existe Babinski, existen varios otros reflejos, pero los que más le entregan información en términos prácticos son en los miembros pélvicos, el de retirada y el patelar, para evaluar el isquiático y el femoral, y el flexor, el de retirada en los miembros torácicos, que nos permite evaluar el segmento casi completo, ¿ya? Así que esa es la razón por la cual los otros nervios, los otros reflejos los pueden hacer, pero los que nunca pueden faltar son los de retirada en los 4 miembros y los patelares en los miembros pélvicos. Y esto se da por lo que hablábamos del concepto de motoneurona superior y motoneurona inferior, en la cual la motoneurona inferior va a estar en las intumescencias provocando el reflejo, y la motoneurona superior, los axones, van a viajar por estos otros segmentos, por lo cual no vamos a tener alteración de reflejos si la lesión no está en las intumescencias. Por eso es tan importante hacerlo en los cuadrúpedos, ¿ya? Eso. No sé si hay dudas de esto hasta ahora, ¿no? Por mi parte, no. Buenísimo, súper. Aquí hay un esquemita para que lo tengan con respecto a las intumescencias, ¿no es cierto? Esta es la intumescencia torácica con todos los nervios y la salida de los nervios espinales y qué músculo inervan, y la intumescencia pélvica con exactamente la misma información, ¿ya? Esto es un video de la Chiripa, que es el perrito que yo les mostré que habíamos operado hace muchos años allá en Colina, del meningioma, cuando llegó recién a consulta en que estaba tetrapléjica. Y aquí voy a hacer el reflejo patelar, tibial craneal, que esto lamentablemente para aprenderlo, enseñarlo, hay que hacerlo en práctico con el paciente, y el reflejo de retirada, ¿ya? Ahí están todos los reflejitos hechos. Este es un reflejo que se llama bicipital, muy poca información entrega, extensor del carpo radial, que no me entrega mucha información porque está espástica de las manos, y el de retirada, que sí es el que me entrega esta información. Como está espástica, cuesta que haga el reflejo, pero una vez que lo hace sin problema. Existe algo que se llama marcha espinal, ¿ya? Y esto ocurre generalmente, sí, no lo he visto nunca en cuello, ocurre en lesiones toracolumbares, no lumbosacras, toracolumbares, en la cual hay una inhibición tan grande de la motoneurona inferior que eventualmente el paciente queda haciendo un reflejo constante. Y ese reflejo constante puede llevar incluso a pacientes que tengan movimientos automáticos de marcha, que eso ustedes lo pueden ver si es que la típica que uno toma un perrito joven, que uno lo mete al agua o lo va a meter al agua y empieza a hacer como movimientos de nado en el aire, ¿ya? Esto puede eventualmente ocurrir en pacientes con lesiones de médula espinal, incluso puede ser tan grande este movimientos automáticos de los miembros pélvicos que terminan haciendo que el paciente se levante y dé pasos. Y esto se conoce como marcha espinal. De hecho, uno de los videos que les mostré era un paciente con marcha espinal, la mejor marcha espinal que yo he visto en mi vida. Pero normalmente son marchas espinales, son marchas muy torpes con los miembros pélvicos que logran dar algunos pasos solamente. Este paciente tiene estos movimientos de bicicleta que en el piso pueden terminar como marcha espinal. ¿Ya? Vamos a ir de nuevo. Y tiene estos movimientos como pasitos en el aire, y eso sumado a la espasticidad por la inhibición de la motoneurona inferior, perdón, superior,
hace de que el tono sea tan grande que logren pararse y dar algunos pasitos. Esa es la famosa marcha espinal. ¿Cómo lo identifico de una marcha, de una paraparesia ambulatoria o no ambulatoria? Es de que estos perros generalmente no tienen, no generalmente, no tienen nocicepción, por lo cual sabemos de que, y obviamente hay todo un contexto detrás de diagnóstico, que sabemos lo que tiene, etcétera, en la cual estos pacientes logran dar pasos reflejos y eso es conocido como marcha espinal, no es una marcha voluntaria. Perfecto. Entonces, una vez que terminamos nuestro examen neurológico, que ahora vimos solamente lo de médula espinal, viene el diagnóstico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico diferencial? Lo más importante es la neurolocalización. Teniendo eso, sabemos qué exámenes pedir. Obviamente, vamos a tener prediagnósticos para nuestros pacientes y vamos a saber qué exámenes pedir. Generalmente, yo recomiendo hacer una radiografía simple primero, antes de hacer una imagen avanzada como tomografía o resonancia, porque a veces la respuesta está en la radiografía. A veces tienen un osteosarcoma vertebral y ese es el diagnóstico. A veces son perros muy pequeños que tienen el chip localizado en un lugar muy cercano a la columna, que generalmente el FOB o la ventana que impide o genera artefacto el chip en la resonancia es de alrededor de unos 5 centímetros. Entonces, si es que el chip está a menos de 5, 4 o 5 centímetros del lugar de la lesión, a veces es bueno retirar el chip. Hoy en día se retiran re poco. Yo creo que no retiro un chip hace años, porque los chips hoy en día cada vez tienen menos metal y cada vez los ponen más en el lugar correcto, excepto que migre el chip. Y en pacientes muy pequeños a veces hasta se puede correr la piel y nos genere el artefacto ferromagnético en la resonancia. Vamos a hablar de todo eso el lunes cuando hablemos de neuroimágenes, ¿ya? Eh, y cuando hagamos imágenes avanzadas, hoy en día tenemos acceso a resonancia y a tomografía, por lo cual la mielografía, que es un examen que puede prestar mucha utilidad, ya está en bastante desuso. Obviamente hay que ver el contexto en la cual trabajamos. Por ejemplo, si yo trabajo en el campo y tengo o en una zona más rural en que solo tengo acceso a un equipo rayo, yo eventualmente puedo hacer una mielografía si es que me va a solucionar el problema. Ya, yo no, yo a diferencia de otros colegas, yo para nada encuentro que sea satánico hacer una mielografía. Al contrario, si es que no tengo otra herramienta, no me puedo coartar de poder hacer un examen de campo que me ayude a neurolocalizar y poder resolver el problema a mi paciente. ¿Ya? Obviamente, dentro del contexto de la buena práctica, ¿no es cierto? Y conversado con el tutor. Lo que sí hay que tener súper en consideración cuando vamos a mandar exámenes complementarios a nuestros pacientes es, a imágenes avanzadas, es de que estas imágenes son todas bajo anestesia, ¿ya? Y como es bajo anestesia, lo ideal es de que se haga un perfil bioquímico y un hemograma, no porque vayamos a impedir que se haga, sino que por tratar de hacer un protocolo anestésico lo más customizado o hecho para el paciente para disminuir lo que más podamos los riesgos, ¿ya? O sea, necesitamos saber si ese riñón está bueno o no, po. O sea, si el riñón está con algún grado de insuficiencia, necesitamos sin duda, el anestesista debe saberlo para poder planear mejor su protocolo anestésico, ¿ya? Entonces, toda anestesia general tiene un riesgo de mortalidad asociado. El que les diga que no es mentira, toda anestesia tiene un riesgo de mortalidad asociado. Yo me he operado varias veces y he tenido que firmar siempre un papel que dice que me puedo morir. Por lo cual, ¿por qué les digo que hay que tenerlo en consideración? Porque muchos tutores limitan el hacer estos exámenes no por plata, sino que lo limitan netamente porque les da miedo que se les muera el paciente en la anestesia. Y ocurre muy poco, pero ocurre. Ocurre muy poco, pero ocurre. Para poder tener nuestros prediagnósticos, yo encuentro que esta tabla de Lorenz este gráfico, no tabla, perdón, gráfico de Lorenz anda bastante bien, en la cual enfrenta el tiempo con los signos clínicos, o los signos clínicos con el tiempo, ¿ya? En la cual podemos ver de que los distintos grupos de patología, recuerden que existe un acrónimo para poder ver esto, que es el famoso vitamin D, que antes le decían ¿cómo es? Dambit, el Dambit, ¿ya? Existe uno que se llama Midnight, que es para medicina interna, en la cual habla de si es metabólico, si es degenerativo, si es anómalo, si es neoplásico, etcétera. Eso significa el acrónimo, ¿ya? Entonces,
Las enfermedades traumáticas o vasculares van a ser de aparición aguda y van a ir mejorando progresivamente en el tiempo. Las infecciones también aparecen rápido, y aquí meto inflamatorio en este gráfico, son rápidas y disminuyen progresivamente en el tiempo en la medida que responden al tratamiento. Las anomalías que se refiere a alteraciones congénitas, anatómicas, en general se mantienen parejas en el tiempo. Ya un perro que nace con espina bífida, bueno, va a tener signos clínicos durante toda su vida. Tanto las enfermedades neoplásicas como degenerativas tienden a ser lentas progresivas en el tiempo. Entendiendo este gráfico, nuestra lista de prediagnósticos se acota al tiro. Porque si yo tengo un perro que me dice, no, sé que anoche estaba súper bien y hoy día en la mañana amaneció sin caminar, bueno, yo sé de que no puede ser neoplásico, no puede ser degenerativo, ni puede ser anómalo, por lo cual me queda, congénito, perdón, por lo cual lo más probable es que sea trauma vascular o infección. Y ustedes me dicen, ya, pero ¿y las hernias de disco? Sí, pues la hernia de disco es un trauma medular agudo, ¿ya? Lo que pasa es de que la enfermedad degenerativa del disco es crónica, pero es asintomática, ¿ya? Hasta que el disco se rompe y produce un trauma medular agudo y eso produce la aparición de signos clínicos. Distinto a la hernia tipo 2, en la cual hay una malformación progresiva del disco, en la cual efectivamente los signos clínicos tienden a aparecer lentamente. Ahora, ustedes que ya son de postítulo, también tienen que saber que esos son directrices, pero no es la absoluta verdad. Y podemos tener pacientes con un tumor que el tumor eventualmente inflamó más de la cuenta, produjo un sangrado y aparecen los signos agudos. Sí, absolutamente. Eso puede llegar a pasar. Lo mismo en las hernias de disco, pueden ser muy agudas, pero efectivamente igual se rompió el disco, pero apretó un poco, pero esa compresión empieza a producir deterioro progresivo en el tiempo, también puede ocurrir. Pero en términos generales, este gráfico nos ayuda un montón a ordenar la cabeza, a ordenar nuestro flujo de pensamiento y ya no pensar en 350 enfermedades, sino que pensar solamente en dos o tres. Por ejemplo, si yo tengo un Dachshund, dos Dachshund negros en la consulta, sin saber nada de ellos, y ambos están parapléjicos, y le hago el examen neurológico y digo, los dos son T3L3, yo no tengo cómo saber qué enfermedad tienen. Pero si yo les digo, el Dachshund número 1 tiene 13 años, partió hace 6 meses con debilidad progresiva del miembro pélvico derecho, y ahora se afectó el izquierdo, y hace 2 semanas dejó de caminar, lo más probable que sea tumor o degenerativo. Pero si yo les cuento, no, el Dachshund 2 saltó de la cama, estaba normal, tiene 5 años, saltó de la cama, pegó un chillo y dejó de caminar, bueno, ahí lo más probable es que sea trauma, y dentro de eso, si es un Dachshund, lo más probable es que sea una hernia de disco. Entonces eso al tiro nos dice, oye, esto puede ser mil cosas, no. La verdad es que yo lo puedo agrupar en grupos de enfermedades, valga la redundancia, y en base a la historia clínica, a la progresión y al contexto del paciente, yo puedo decir, es más probable que sea 1, 2, 3 y no 1 y 350, ¿ya? Y eso es bueno porque yo ahí acoto también mis exámenes complementarios, porque esto es como el método científico en la cual yo tengo una hipótesis y tengo que comprobarla o descartarla, y para eso son los complementarios, pero los complementarios van a complementar nuestro ejercicio clínico, no al revés, no es como, le voy a hacer una rezo para ver qué tiene, porque no sé. Eso en algunas excepciones puede ocurrir, pero lo que ustedes tienen que ser capaces de decir, yo creo que tiene o una hernia de disco o un infarto medular, por lo cual voy a hacer una resonancia magnética para ver qué es lo que está pasando. Mi prediagnóstico más probable de este Dachshund que saltó de la cama y chilló es que sea una hernia de disco, y como un Dachshund, podemos ver la hernia en la tomografía, por lo cual le hago una tomografía. O digo, ¿sabes qué? En realidad este paciente parece más que es un tumor, no lo voy a mandar a tomografía, necesito una resonancia magnética. Y así, ¿ya? Eso ayuda a ordenar el flujo de pensamiento. En todas las neuroimágenes tenemos que tener esta imagen de la vértebra en la mente, porque la tomografía, por ejemplo, solamente toma volúmenes axiales, y la resonancia magnética, si bien toma otras planimetrías, eh, las principales, los planos que más les van a dar información son los axiales o transversos. Y en el caso de la tomografía, ustedes también van a poder hacer reconstrucciones sagitales y dorsales, pero lo que más le va a entregar información es el plano transverso o axial. Por lo cual, esta imagen de la vértebra no se les tiene que olvidar, y aquí tenemos también nuestro disco intervertebral, ¿no es cierto? Y se fijan que es lo mismo, pop, pop.
Entendiendo eso, es mucho más fácil ver estas imágenes. Y podemos ver de que efectivamente que al centro está la médula espinal con mucho espacio, pero si yo avanzo a esto, por ejemplo, aquí puedo ver cómo el disco se rompió e invadió el canal, y todo esto es material discal. Si lo paso, esto es una ventana ósea, pero si lo paso a una ventana de tejido blando, con mayor razón se ve nuestra hernia de disco, que es este material hiperdenso que no debería estar acá. Ahora, la resonancia magnética tiene la ventaja, y esto lo vamos a ver el lunes, de que nos muestra mejor los tejidos blandos, por lo cual aquí ya la vértebra no se ve tan bien, pero todos los tejidos blandos se ven mucho mejor. Y esta es nuestra médula espinal, se puede ver hasta el canal del epéndimo acá al centro. Y si yo avanzo, voy a ver que ¡pum!, hay una tremenda hernia acá. Todo esto es una hernia, y esta es la médula espinal completamente aplastada como un panqueque contra el hueso, ¿ya? Por lo cual, la resonancia magnética nos va a dar mejor definición, como se ve en esta imagen, del parénquima de la médula espinal, que la tomografía, pero la tomografía es súper diagnóstica para las hernias de disco. Veamos un par de casitos clínicos muy rápido. Este paciente es bien interesante. La Sami ya le perdí el rastro porque se cambió de país, ahora está viviendo en Colombia, entonces ya le perdí el rastro, pero se presentó a consulta por debilidad a la marcha de forma aguda. Ya tenía 6 años, una hembra esterilizada Shih Tzu, que estaba normal hasta hace 48 horas antes de la consulta, y comenzó con dificultad a la marcha en los miembros pélvicos, y después de 24 horas ya definitivamente empezó a arrastrarlos. En mi examen neurológico, la cabeza está sin alteraciones. Vamos a ver un video de la marcha, ojalá que se vea. Las pruebas posturales estaban ausentes en los miembros pélvicos, las manos normales, reflejos espinales ausentes en los miembros pélvicos, reflejo en las manos normales, el reflejo panicular, que es esto que yo aprieto la piel y veo la contracción del músculo cutáneo, estaba sin alteraciones, pero tenía mucho dolor toracolumbar a la palpación, ¿ya? En la marcha, esta es la SAMI, vamos a ver de que las manos están normales, se mueve con ganas, pero en los miembros pélvicos tiene una postura plantígrada, ¿ya? Y tiene mucha debilidad, no logra levantarse, pero yo en un momento, en el siguiente video le voy a levantar la cola, y van a ver que efectivamente los movimientos voluntarios se hacen más notorios, porque aquí uno tiende a decir, chuta, ¿está pléjico o no? ¿No es cierto? Pero en el siguiente video vamos a ver de que efectivamente esta chiquilla, con ayuda, puede mover los miembros pélvicos, por lo cual tiene una paraparesia no ambulatoria. Muy sutil, pero mueve los miembros pélvicos. Paraparesia, no, ahí yo estoy completamente indecente con buzo, pido disculpas, no estoy con traje clínico. Entonces mueve muy sutilmente los miembros pélvicos, muy sutilmente los miembros pélvicos. ¿Ya? Entonces, sabiendo que tiene los reflejos espinales ausentes y de que tiene una marcha que afecta a los miembros pélvicos y que tiene movimientos voluntarios pero no logra dar pasos, yo puedo decir que tiene paraparesia no ambulatoria y que la lesión es lumbosacra y no es toracolumbar. Frente a eso, y que es un Shih Tzu, lo más probable es de que sea una hernia de disco. Top 1 como diagnóstico. Hay distintos tipos de hernias de disco, pero hernia de disco era lo más probable. En este paciente tuvimos que, por necesidad, hacerle una mielografía muchos años, estamos hablando de unos 7 años atrás, le tuvimos que hacer una mielografía. Ya fue un día domingo, el resonador no estaba abierto, nosotros todavía no teníamos el tomógrafo, por lo cual le tuve que hacer una mielografía, y en la mielografía lo único que vimos fue una gran extensión de edema. Aquí se puede ver cómo vienen las líneas de contraste, paran acá, vienen las líneas de contraste, paran acá, y todo esto es solo edema, exclusión de la médula, por lo cual no era diagnóstico, ¿ya? Pero el paciente respondió parcialmente a corticoides, así, pero muy, muy bien, por lo cual nos dio tiempo para poder hacer la resonancia a los 2 días. Y en la resonancia magnética, esto es una resonancia de bajo campo, eso quiere decir que el imán es de menos de un Tesla, y que se lo vamos a ver el lunes también, de que toda esta parte está hiperintensa, ya hay una hiperintensidad marcada de la médula lumbar.
Frente a eso, el diagnóstico es que esto es inflamatorio y el paso siguiente sería hacerle fluido cerebroespinal y el diagnóstico fue una enfermedad inflamatoria. Acá en el STIR, que es también otra imagen de resonancia, este es un T2 y este es un STIR. En el T2 la grasa es blanca, el líquido es blanco, pero en el STIR logramos suprimir la grasa, ya no se ve la grasa blanca, pero el líquido se mantiene blanco, por lo cual la inflamación fue mucho más notoria. Y el diagnóstico finalmente fue una meningoencefalitis granulomatosa, ¿ya? Ahí se instauró tratamiento con citarabina y corticoides. La paciente respondió súper bien al tratamiento y después estaba caminando. Ya tiene el pelo largo en todo caso. Este video es posterior porque esta paciente yo la vi por muchos años. Como era solamente medular la meningoencefalitis granulomatosa, el pronóstico vital es mucho más grande que cuando solamente, mucho más largo en comparación con el que afecta encéfalo, ¿ya? Después seguimos con el tratamiento de mantención y eventualmente este fue el último video que tuve de ella, estaba súper bien, súper bien. Claro que nunca pudimos suspenderle completamente los corticoides ni el tratamiento, por lo menos el tiempo que yo la vi, porque cada vez que lo suspendíamos tenía una pequeña recaída. Entonces, finalmente con los tutores hablamos de mantenerla con corticoides día por medio de por vida e inyecciones de citarabina cada 6 semanas. Y hasta ahí me quedé yo porque después se fue del país. Y un casito más, creo que tengo, a ver, déjenme ver si tengo dos más o solo esto, porque ya los tengo medio mareados yo creo a esta altura. Tengo dos más, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible para terminar justo a la hora. Este es Windsor, esto lo vimos también en la Universidad Andrés Bello, en el Hospital de Colina, un Doberman macho de 7 años que el motivo de consulta fue dolor cervical severo y tetraparesia no ambulatoria. ¿Ya? Con los Doberman ocurre algo bien particular, porque son una raza súper predisponente al síndrome de Wöhler, que es la cervicoespondilosis, cervicoespondilomielitis, que es el nombre técnico, pero el famoso síndrome de Wöhler, que es este síndrome de inestabilidad cervical, pero los Doberman también hacen extrusiones de disco, ¿ya? Y fue el caso de este paciente. Cabeza sin alteraciones, marcha tetraparesia no ambulatoria, pruebas posturales ausentes en los 4 miembros, reflejos espinales sin alteraciones, panicular sin alteraciones y palpación con dolor cervical moderado. Por lo cual la neurolocalización fue C1, C5 porque los reflejos espinales estaban normales en las manos. Se hace una radiografía y en la radiografía podemos identificar que hay un disco mineralizado, ¿vale? Que pareciera haber una leve radiopacidad acá, pero ustedes dirán, ahí está la hernia, porque está ese disco mineralizado, pero la verdad es que no estaba ahí, estaba en el disco de más atrás, ¿ya? Por lo cual, y con esto que les quede súper claro, la radiografía no diagnostica hernias de disco, que no se nos olvide eso, y lo podemos repetir 1000 veces, la radiografía no diagnostica hernias de disco. Y aquí está la prueba, tengo un paciente con un disco mineralizado que digo, ahí está la hernia, no, estaba más atrás, ¿vale? Aquí, justo en el límite C5, C6, ¿vale? Lo operamos, hicimos un slot ventral, este es el pabellón de Colina en ese tiempo, no sé si estará igual ahora, y ya después, harto tiempo después, ya el paciente estaba empezando a caminar nuevamente. Con ayuda, y ya después, este es Windsor, mucho mejor en su casita, ya pudiendo pararse solo, con este woblereo o tambaleo, por eso se llama síndrome de Wobbler o síndrome del perro bailador o tambaleador, ¿ya? Y aquí ya en su casa, que esta gente vive en Colina en una parcela gigante, súper bien, ¿no es cierto? Casi normal después de haber estado sin caminar. ¿Ya? ¿Se fijan que todo tiene un orden lógico? Todo, no nos saltamos pasitos, sino que vamos en orden con respecto a cómo abordamos estos casos clínicos de principio a fin. Moca es una paciente Westie de 5 años, hembra ovaristerectomizada, que se presentó por una hemiparesia del lado izquierdo. ¿El izquierdo? Sí, del lado izquierdo, ¿ya? Y en la resonancia magnética se diagnosticó con un
tumor medular, ¿ya? Aquí está con contraste, estaba justo entre T1 y T2, que, dato rosa, entre T1 y T3 es la mayor cantidad de presentación de tumores de médula espinal y de columna vertebral, la gran mayoría de los tumores está acá, y aquí está su tumorcito epidural completamente que decidimos entrar a operar, ¿ya? Aquí hicimos una laminectomía cervical, ¿vale? Ahí estoy rotoreando las vértebras, tuve que sacar el proceso espinoso de T1 y dejar insertado el ligamento nucal en un trocito. O sea, lo que hice fue cortar los 2 tercios inferiores del espinoso para dejar el tercio superior con la inserción del ligamento nucal, que se inserta en T1 y en T2. Y podemos hacer aquí la laminectomía, la estamos haciendo, y aquí estamos exponiendo ya el tejido epidural, en la cual aquí se ve el tumor, aquí está el ligamento interarcual todavía, que aún no saco, y acá ya tenemos más despejado, podemos ver, hay un poquito de la médula espinal, todo esto es masa, todo esto es tumor, y aquí tengo expuesto el tumor, ¿ya? Todo eso es la masita que estaba, y la retiré, y la médula espinal quedó así, limpiecita, ¿ya? Se fijan que tenía una pequeña impresión meningia, pero no estaba invadiendo absolutamente nada las meninges, y de hecho esta cirugía fue curativa, ¿ya? Esa era la resonancia inicial, esta es la resonancia control, ¿ya? En la cual esto fue 6 meses después, no había ningún crecimiento del tumor, eh, y en la histopatología apareció lo que pensábamos que era linfoma, se hizo ciclos de quimioterapia, y después finalmente no fue necesario hacer nada más porque no hubo recidiva, y hasta el día de hoy yo no he tenido noticias nuevas de alguna recidiva de esta chiquilla, ¿ya? Así que lo mismo, todo en un orden muy lógico, eh, historia, examen neurológico, hipótesis diagnóstica, diagnóstico con resonancia, en este caso, estrategias terapéuticas, hacer la estrategia terapéutica, ver resolución, ¿ya? Todo ordenadito. Y eso es lo que tenía que decirles por hoy. Dudas, preguntas, insultos, cuéntenme, ¿en qué los puedo ayudar con eso? Nada, ¿no hay dudas? Yo no. Súper, buenísimo. Por mi parte Muchas tampoco, gracias. muchas Qué gracias. bueno, me alegro, me alegro. Muchas Súper. gracias, Germán. No, ¿por qué? Pues Karen, ahora que descansen unos minutitos porque después creo que habla Néstor ahora, ¿o no? Sí, nos toca Ya, después con el doctor Néstor. Muchas buenísimo, gracias. súper. ¿Por qué? Chao, Pues que estén chao. muy bien. Chao, nos Gracias a vemos el todos. lunes, Chao. cuídense.